Episodio número 26. ¿Un gusano en la oreja? Hola y bienvenidos a Español para Guiris. El podcast para mejorar tu español. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Hola Jessie. Pues mira, te cuento, mejor dicho, te pregunto, ¿qué te parecen los anuncios? Los anuncios, a ver, en general, un poco pesados. ¿Vale? Pues esta semana hemos hablado en clase sobre un tema de conversación, los anuncios, y ha sido sorprendentemente interesante. ¿Anda así? Pues me gustaría saber por qué. Bueno, pues porque me he dado cuenta que los anuncios pueden ser una manera de aprender español. Claro que normalmente hablan un poquito rápido, entonces hay que saber cuáles elegir y para exactamente qué personas, pero muchos, no todos, pero muchos hablan de expresiones coloquiales, dobles sentidos, cultura, y es muy interesante. Pues sí, desde que lo has dicho, estoy intentando recordar algún anuncio. Y sí que pienso que puede ser una manera de aprender expresiones coloquiales o diarias del día a día. Sí, de hecho creo que en los últimos episodios hablamos de uno en el que, no estoy seguro si lo dijimos o no, pero una pareja, un chico y una chica, estaban en el bus hablando y la chica le decía al chico, ¿sabes que, no sé, Juan y Marina han vuelto? Pero esto entre tú y yo, que no se entere nadie. Y hay dos personas más en el bus que se miran sonriendo como diciendo, no quiere que se entere nadie y está chillando. Es un secreto, pero ya lo sabe medio autobús. Exacto. Y el anuncio dice, aquí somos de hablar muy altos. Y es un medicamento para la garganta y tal. Y es interesante porque se puede trabajar, por ejemplo, la cultura en niveles más básicos, o en otros hay dobles sentidos, como he dicho, expresiones coloquiales. Y es curioso. Ah, pues sí, me parece guay. Y no sé si lo habías pensado, porque como te digo, este anuncio solo sirve en España. Quizá en Italia o en Latinoamérica, que también hablan fuerte, pero no es un anuncio para poner en Japón, por ejemplo. Ya. ¿Has pensado alguna vez en cómo cambian los anuncios según la cultura? No me he parado a pensarlo, pero ahora que lo dices, me gustaría saber un poco más sobre esto. Aunque has dicho que en Latinoamérica puede ser que este anuncio valiera, pero en realidad conozco a personas latinoamericanas que tienen un tono de voz muy suave, muy flojo, muy dulce, así que eso también depende de un poco, ¿no? El lugar. Puede ser que no sean tan como los otros, pero puede funcionar, yo creo. Pero lo que has dicho de los anuncios, cómo funcionan, vamos a dejar en la newsletter de este episodio, en el episodio que enviamos, unos anuncios. Voy a dejar tres concretamente que he usado que pueden ser un poquito más sencillos de entender. Uno es el de hablar muy alto y otros dos que juega con una expresión española, por si alguien quiere verlo. Pero también voy a dejar un vídeo que hizo alguien sobre unos anuncios de McDonald's en diferentes países. Y es muy curioso, lo vimos el año pasado en una formación para profesores de español, porque es súper curioso cómo creo que aparece en el vídeo Japón, pero bueno, un país asiático y todo es muy relajado, no hablan y lo hacen escribiendo en el vaso. En Arabia Saudí todos están esperando a que el patriarca empiece a comer para empezar a comer los demás. Entonces los niños están como nerviosos deseando de empezar su McDonald's. Es súper diferente según la cultura. Wow, me voy a suscribir a la newsletter solo porque quiero recibir esos anuncios. Bueno, pues deberías hacerlo y así ya podemos introducir, podemos recordar que si os suscribís a la newsletter, que podéis encontrarla en la descripción de este episodio o en el comentario fijado o en nuestra página web davidofspanish.com/podcast,
vais a recibir las transcripciones de este y todos los episodios del podcast. Vais a recibir todos los jueves una mini historia para practicar un poquito en español con sus ayudas de vocabulario y su audio que también grabamos Jess y yo. Los documentos de todos nuestros vídeos de YouTube que hay para practicar el subjuntivo, ser y estar, diferentes cosas. Y lo más importante, ser los primeros en enteraros de las novedades, porque estamos preparando, estamos organizando clases grupales de conversación para este verano, para que no se pierda esa práctica del español durante el verano. Entonces, si estáis ahí, vais a ser los primeros en enteraros para no quedaros sin plaza y lo más importante, con un precio especial. Así es. Has hecho un buen resumen de lo que trata la newsletter, así que bueno, creo que ya todo el mundo puede suscribirse y también a nuestro canal, porque estos episodios no os lo podéis perder. Exacto. Y dicho todo esto, ya está lista nuestra promoción. Creo que es interesante el tema de los anuncios. Han salido unos debates, unas cosas muy interesantes en clase. Una chica dijo que ella sí era consciente de esto, porque cuando viaja y utiliza YouTube, le aparecen los anuncios de ese país. Entonces, claro, como está en otro idioma y tal, pues le llama la atención y mira, y es verdad que son diferentes, y eso es bastante curioso. Pues sí, tienes que ser también una persona curiosa para atender a los anuncios, porque la mayoría de las personas creo que los saltan o no prestan demasiada atención, aprovechan para mirar esos WhatsApp que tienen sin leer. Claro, no, es normal porque siempre te molesta en la mitad de tu serie, de tu vídeo de YouTube, o lo peor, cuando pones música en YouTube, entras a la ducha y sale el anuncio. Y no puedes saltarlo porque estás duchándote o fregando los platos o algo así. Sí, a veces sales de la ducha y todavía no has escuchado tu canción, ¿no? Exacto. Te comes todo el anuncio en la ducha. Pero bueno, no todos los anuncios, la mayoría te venden el producto y ya está. Pero hay algunos que son interesantes, son divertidos. Tengo una lista que he ido apuntando desde que pensé que podía ser algo guay, pero como he dicho, vamos a dejar solo tres, que creo que pueden ser, se pueden entender sin mucha explicación. Y bueno, Jesse, pasamos al tema de esta semana, que es de los que te gustan, porque tenemos un pequeño juego. Vale, pues sí, tengo que reconocer que este tipo de episodio me encanta. Uno, porque es un juego divertido y dos, porque no tengo que preparar nada del episodio. Vale, son unas razones muy con mucho sentido. Vale, he estado hablando con una amiga alemana sobre palabras que existen en español, pero no en alemán y viceversa. Pero claro, las palabras que existen en español, pero no en otros idiomas, lo prepararemos bien para un vídeo de YouTube, para alguien que esté concentrado en aprender. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a divertirnos un rato con cosas hipotéticas. Te voy a decir palabras que existen en alemán, pero no en español. Ujú. Entonces, primero te voy a decir la palabra en alemán, con su traducción literal al español, y me dices qué crees que significa. Vale, Y a ver si pensamos alguna palabra que podríamos utilizar para eso o algo. vale, podríamos crear una nueva palabra para la RAE. Uy, me he hecho. Palabra para palabra. Sí, esperemos que la RAE escuche este episodio y las incluya en el próximo año, en la próxima actualización. Jesse, la primera palabra, como el título de nuestro episodio, Oaburm, que es como gusano de oreja. Ujú. Bueno, antes de nada, espero que estés pronunciando bien esta palabra alemana, porque si no pueden que se enfaden contigo. Bueno, yo pronuncio alemán un poco españolizado, pero intento hacerlo de lo mejor posible. Oaburm, estoy abierto a críticas. Bueno, ¿qué crees que Vale. significa gusano de oreja? Creo que es bastante complicado, pero voy a decir lo primero que se me ha venido a la mente.
Creo que puede ser algo a lo que le estás dando vueltas porque tienes que recordar o tienes que hacer algo, entonces estás con un gusano en la oreja sin que te deje tranquila hasta que hagas eso que te impide tranquilizarte. Bueno, me gusta hacer estos juegos contigo porque eres original en estos casos, pero obviamente no has acertado. Bueno, gracias, me quedo con el piropo. Bueno, has estado cerca, pero no es algo que tú quieras recordar porque tienes que hacerlo, o también podría ser que tienes un problema y estás todo el tiempo dándole vuelta. No, un gusano en la oreja quiere decir esa canción pegadiza que no te puedes sacar. Escuchas un poquito y ya la tienes todo el día reproduciéndose en tu cabeza. Me encanta que haya una palabra para expresar esto, porque creo que es muy común, ¿no? Sobre todo esa canción que además odias porque es súper repetitiva o odiosa, pero no sale de aquí. A mí, ¿sabes qué? Me pasa, ay, perdón, me pasaba mucho cuando estaba haciendo exámenes, cuando estaba en bachillerato, por ejemplo, siempre me pasaba que se me repetía una canción que había escuchado tiempo antes. Claro, porque estabas un poco aburrida o haciendo cosas que no quieres, como estudiar, y te vienen a la cabeza, podríamos decir, tonterías, ¿no? Sí, podría ser, pero claro, para hacer un examen en realidad necesitaba estar concentrada. Ya, pero es lo que ocurre. Por eso, si no, todos seríamos ingenieros aeronáuticos. Jesse, siguiente palabra. Kumaspec, que es como tocino de la tristeza. Tocino de la tristeza, pero ¿como comida o...? Sí, sería como un tocino triste que te comes, no lo sé, no lo Vale, sé. vale, tengo algo, se me ha ocurrido algo, no sé si no acertaré como la palabra anterior, pero bueno, voy a tirarme a la piscina. Vale. ¿Tú has escuchado alguna vez que las mujeres cuando estamos en periodo de menstruación necesitamos tener un dulce o un chocolate preparado para esa ocasión porque es como necesario darte ese capricho porque estás un poco más débil que de normal? Bueno, tiene un poquito de relación, no del todo, porque es... Kumaspec es el peso que aumentas, el peso que engordas debido a haber comido mal por estar triste o estresada, por desamor, como la típica serie, perdón, la típica escena de una serie o película en la que suele ser una chica que tiene un problema con el trabajo, con su amiga, con su novio, y aparece en el salón viendo una película y comiendo mucho chocolate o helado, pues ese peso que gana por esta época de tristeza, eso es el tocino de la tristeza. Wow, me parece una palabra también increíble. Ojalá tuviéramos una en español también para referirnos a eso. Vale, no he acertado, pero he estado bastante cerca. Y tú has puesto el ejemplo, ¿no? De la serie, pero tengo que decir que yo no sé tú, pero yo lo aplico también en mi vida. Cuando tengo un mal día de trabajo, yo a mí misma como que me quiero consentir un poco y me permito ese día alguna comida que me guste más o incluso algo que no sea muy sano. Claro, es normal, pero me parece guay que haya una palabra específica para eso. Que por cierto, has dicho voy a tirarme a la piscina, una expresión muy buena que pueden encontrar en las transcripciones. La explicación pueden encontrar en la transcripción de este episodio, y un sinónimo podría ser tirar un triple. Es decir algo a ver si hay suerte y aciertas. Jessy, en total tenemos 4 palabras, ¿vale? Ujú. Vamos con la tercera. Vale. Si estuviéramos al revés de roles, para mí sería bastante difícil pensar en qué puede significar, pero se te da bastante bien. Vamos a ver si acierta alguna. La número 3 es Strovitva o Strotvitve. Es un poquito difícil de pronunciar, pero bueno, más o menos. Significa viudo o viuda de paja.
de paja, pero necesito saber a qué se refiere con paja. Co- Ah, Como falso, ¿no? Como algo que está hecho con ah, paja que no, como un espantapájaros que es una persona de mentira, no sé. vale, vale, vale. Puede ser que lo que haya pensado sea un total disparate, pero a mí con esa palabra, viuda de paja, me hace pensar que quizá tienes pareja, pero no la respetas o le eres infiel porque una persona viuda realmente es una persona que estaba casada pero ha fallecido su pareja y de paja pues de mentira. ¿Podría ser algo parecido? Bueno, no, pero no vas mal. Eso quizás sería soltero de paja o, no sé, marido de paja, algo así, no sé. Viudo o viuda de paja es cuando te quedas solo durante una época de tiempo, durante un periodo de tiempo, porque tu pareja tiene un trabajo en el extranjero un tiempo o algo así. Y es como ese momento en el que estás solo en casa temporalmente. Sigues con tu pareja, pero es decir, como yo el pasado fin de semana, que tú te has ido a Lanjarón a pasar el fin de con tu familia y yo me he quedado aquí como un viudo de paja. No estás viudo, por eso de paja, supongo, pero estás solo durante ese tiempo. Bueno, bueno, pues también buena palabra, pero no me ha alejado demasiado, ¿eh? Estoy bastante orgullosa de mí misma, tengo que decirlo. Sí, sí, no, bastante bien. Sí, Y aquí podría decirse que te quedas como a dos velas, ¿no? sí, te quedas allí un poquito solo a dos velas, que a dos velas puede ser en eso, en relaciones más bien sexuales o algo, o también por dinero. En este También. caso, por relaciones y no por dinero. Me hace gracia porque esto de viudo de paja, por ejemplo, se asocia a que cuando no estás con tu pareja estás triste. Pero por aquí hay algunos que cuando su pareja se va un fin de, por ejemplo, el fin de pasado, pues disfrutan muchísimo solos en casa. Bueno, simplemente creo que es importante también disfrutar del tiempo solo y por eso es bueno que a veces tú visites a tu familia o tus amigas. Sin mí, pronto también tienes un viaje con tus amigas, que es algo súper divertido para ti, pero para mí un poco también. No, pero me gusta a veces estar en casa tranquilamente, hacer otras cosas, quedar un poquito más con amigos, no sé, es diferente. Sí, solo lo digo para meterme contigo, pero hay que respetar los espacios. Sí, hay que respetar el espacio personal, pero sinceramente yo he hecho poco de planes guays. Sí, salí a tomar unas cervecitas, pero lo que he hecho mucho es adelantar de trabajo. Bueno, Jesse, última palabra, número 4. Esta es una palabra compuesta de esa que le gusta a los alemanes, así que más difícil de pronunciar, pero más o menos. Toaslus pánico al cierre de puertas. A ver, lo primero que he pensado cuando lo has dicho es ese miedo a llegar tarde, por ejemplo, a un viaje, bueno, por ejemplo, en el aeropuerto o cuando tienes un billete ya comprado de tren o de autobús. ¿Vale? Que se cierra literalmente la puerta de embarque o la puerta del Ujú. bus, ¿vale? De hecho, bien porque viene por ahí, viene porque en la Edad Media, no sé exactamente cómo funcionaba en la Edad Media, pero cerraban las puertas de la ciudad a cierta hora y si no estabas dentro no podías entrar. Entonces viene un poquito por ahí, ese miedo, ese pánico a que te cierren las puertas, pero es un poquito más metafórico. Ujú. ¿Puedes darme una pista? Edad, trabajo, oportunidad. Vale. ¿Cómo era? Miedo al cierre de puertas. Sí, Pues puede ser que a veces cuando ya tenemos en torno a 50 años o 55, tienes que tener a veces un poco de cuidado en los cambios de trabajo porque a veces no quieren perfiles o bueno, prefieren que haya perfiles más jóvenes que
más mayores. Entonces ahí es una edad que tienes que tener ya un poco de cuidado de cambiar de trabajo o quedarte aunque no estés demasiado feliz por miedo a que ya no tengas tantas oportunidades como antes. ¿Podría ser? Exactamente. El pánico al cierre de puertas es que te haces mayor y te da miedo no tener tantas oportunidades laborales o probablemente también de otro tipo, pero sobre todo laborales. Y en español realmente no tenemos esta palabra como tal, pánico al cierre de puertas, pero sí que lo decimos, como, cuando te haces mayor se te cierran algunas puertas, Ujú. que es algunas oportunidades, Sí, sí, totalmente. aunque también decimos en español, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Siempre hay otra opción, otra oportunidad. Sí. Jessie, de estas 4 palabras, te las recuerdo rápido. La canción que está dando vueltas por tu cabeza, el peso que ganas por tristeza, por desamor, el momento en el que te quedas solo en casa por un periodo de tiempo, que tu pareja no está, y el cierre de puertas. ¿Cuál te parece la más útil, la que necesitamos en español? Buah, sin duda la primera. Me parece súper útil. Muy interesante, ¿no? Como el gusano en la oreja. Sí, 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 me gusta muchísimo. ¿Y te gustaría que se llamara así? ¿Tengo un gusano en la oreja? ¿O se te ocurre alguna, Ah, alguna otra opción? me parece una buena palabra porque sí, es como si tuvieras un gusano en la oreja, pero me sonaría un poco raro decirlo. Supongo que es porque no estoy acostumbrada, nunca la he usado y sería un poco raro, pero creo que estaría genial así. Sí, yo creo que estaría bastante guay. Bueno, Jessy, con esto terminamos las 4 palabras de hoy y yo creo que ha quedado un episodio bastante divertido. Entonces, como estamos ya preparando un poquito este posible vídeo de YouTube sobre palabras que solo existen en español, porque bueno, estas han sido un poco generales, pero tengo algunas ideas de palabras en español que son interesantes de explicar porque tienen un porqué, muchas de ellas. Es un poco por la cultura la necesitamos o algo así, me parece interesante. Entonces, si alguien conoce palabras en español que ha aprendido y en su idioma no la hay o no tiene una traducción al inglés o a su idioma, que nos lo dejen en los comentarios para ir cogiendo más ideas e ir preparándolo un poquito mejor. O si hay palabras en su idioma, como estas en alemán, que saben que no las hay en español, sería muy divertido que nos la escribieran. Pero, por favor, en tu idioma y su traducción al español. Pues sí, la verdad es que no sé si me van a entender mis amigos o bueno, mi entorno en general, pero a partir de ahora necesito usar esas palabras, aunque sea algunas. Estás con tus amigas y dices, oye, tengo un gusano en la oreja. Y todas, ¿cómo? A ver, un gusano. Ya, bueno, me imagino que no puedo utilizarlo realmente con mi entorno, pero contigo, ahora que lo sabes, sí lo voy a usar. Bueno, también si quieres utilizarla puedes aprender alemán. Ya, bueno, creo que esa opción es un poco más complicada. No, y además, esta palabra concretamente, la del gusano, yo que aprendo o intento hablar alemán desde hace varios años, es la típica que todos los alemanes te dicen porque saben que no la hay en otro idioma y que es divertida. Claro, pues sí, es divertida. Lo es. Y útil también creo, porque hay otras que a lo mejor puedes decirla de otra manera o algo, pero esta es como perfecta, viene perfecto para este momento. Y bueno, Jessy, creo que con esto se nos queda un episodio cerradito, un episodio completito. Así que nada, recordarle a todo el mundo que pueden descargarse las transcripciones de este y todos los episodios en la descripción o en nuestra página web y Por supuesto, suscribiros para no perderos los próximos episodios.